El evangelista San Marcos, creo yo que se esmera en hacernos ver cómo los discípulos de Jesús no entendían con quién iban caminando ni a dónde iban caminando. El domingo pasado escuchábamos cómo Jesús les hablaba de la pasión y los discípulos le decían, se iban discutiendo quién era el mayor, ¿no? Se iban repartiendo el botín, por decirlo de una manera, ¿no? Si ustedes leen directamente el Evangelio, versículo seguido pone este otro ejemplo. Es decir, ellos van discutiendo de quién es el mayor y Jesús los regaña y les dice tienen que ser como niños y ser servidores de todos. Y después, versículo seguido, Juan le dice a Jesús, oye, alguien que no es de los nuestros anda predicando en tu nombre y haciendo milagros. Jesús lo vuelve a reprender. Quisiéramos pensar que el evangelista San Marcos nos va mostrando cómo a los discípulos no les fue fácil entender qué era lo que Jesús les quería pedir. Como que no entendían con quién iban. Ellos sentían que iban con el Mesías, pero el Mesías que ellos se imaginaban, el Mesías de los triunfos, de los éxitos, el Mesías del poder, el Mesías que podía caminar sobre las aguas y multiplicar los panes y callar a los fariseos. Y entonces ellos se empezaron a sentir llenos de poder también. La semana pasada se lo estaban repartiendo. Esta semana ahora quieren excluir a los demás, porque no son de los suyos, ¿no? Y entonces ir con Jesús significa poder señalar y excluir para Juan, y para Jesús no. Ir con Jesús no significa criticar, desacreditar o poder decir, o bloquear a los demás. Y Jesús en el fondo tiene una convicción, y la convicción es que su obra no es su obra. Su obra es la obra del Espíritu de Dios. Fíjense quién lo está diciendo, es Jesús el que dice, no porque el Espíritu Santo se manifieste en mí, voy a evitar que el Espíritu Santo se manifieste en alguien más. Y si el Espíritu está haciendo la obra afuera de mí, lejos de este grupo, yo no tengo por qué limitarlo. Es Jesús que es consciente de lo que está realizando y los discípulos que todavía no terminan de entender con quién van caminando. Es un hombre que viene a revolucionar, porque los judíos eran como Juan. Los judíos decían, Dios nos habló a nosotros y todos los demás están excluidos de la salvación. Y Jesús nos dice, Dios les habla a ustedes y también le puede hablar al otro, y al otro, y al otro, y manifestarse fuera de ustedes. Entonces, en la primera parte el evangelista San Marcos nos va manifestando esa dificultad de los discípulos. Por un lado, de entender con quién van caminando, la novedad de este hombre Jesucristo. Y después Jesús nos recalca algo muy importante, es no solamente con quién van caminando, sino también hacia dónde van caminando. Los cristianos vamos caminando hacia el cielo. Nuestra patria, si lo quieren ver de esa manera, el éxito de nuestra vida, no se va a medir por las cuentas bancarias. Tampoco se va a medir, en días actuales, por los amigos que tengas en Facebook, ¿verdad? O los likes que te pongan cuando tú pones tus noticias, ¿no? Tus comentarios. Tampoco se va a medir por la gente que te quiera. Se va a medir por el corazón que hayas podido tú vivir en confianza en Dios. Y entonces te dice, bueno, Dios te dio muchos dones, Dios te dio los ojos, los oídos, las manos, los pies, la inteligencia, Dios te dio el don de la salud y de la vida. Si cualquiera de estos dones que Dios te dio no te sirven para llegar al cielo, los puedes arrancar y sería mejor. No está pidiendo que lo hagan, de hecho la Iglesia jamás ha dicho que podemos leer textualmente este Evangelio,
Lo que está diciendo es, vean la radicalidad con la que lo dice Jesús al decirnos, el último fin de todas tus acciones, la razón de ser de formar una familia, de educar a tus hijos, de tener de poder generar riqueza para poder mantenerles y darles el sueño que tú tienes, toda esa razón de ser es alcanzar el reino de Dios, es ir viviendo, construyendo el reino y alcanzar el cielo. Y si no te está sirviendo para eso, entonces de nada sirve. Es como haber construido nada, lo puedes quitar y es lo mismo. Y entonces, juntando un poco las dos ideas del Evangelio, a mí me hacía reflexionar sobre cómo nuestros dones, cuando nos olvidamos de Jesús, a veces nos ayudan a criticar, excluir, desacreditar a los demás. Y entonces yo tengo unos ojos, por decir una cosa, tengo la capacidad de ver, no todos la tienen, pero todos tenemos, muchos de nosotros tenemos la capacidad de mirar, de ver. ¿Para qué usas esos ojos? ¿Para ver quién es diferente y poderlo criticar? ¿O para mirar la necesidad del prójimo y poderle ayudar? La diferencia está en saber con quién vas caminando, con Jesús, y aprender a mirar como Él, aprender a mirar como Jesús. Juan no estaba mirando como Jesús. Juan decía, esos son diferentes, hay que castigarlos. Y Jesús sí estaba mirando como Dios quiere. Esos son diferentes, deja que el Espíritu actúe. Dios nos dio las manos. Y las manos nos las dio para ayudar, para acariciar, para hacernos cercanos al otro, para alimentar, para escribir y poder transmitir los conocimientos. Pero si estas manos me sirven para golpear, para maldecir, para rechazar, para señalar, entonces no estoy entendiendo por qué me dio Dios este don. Todos estos regalos que Dios nos da son para que su amor se haga presente. Y le puedo seguir, los oídos. ¿Para qué nos dio los oídos? Para escuchar. ¿Y a quién estamos escuchando? ¿A cuántas personas escuchaste en esta semana? Escuchaste, no oíste. ¿Cuántas veces mejor no quisiste escuchar ni siquiera a tu interior y preferiste ir con el radio, tener la tele prendida mientras hacías de comer? Y cuando hacemos eso, lo único que estamos haciendo es cerrar, así como si pusieran unas persianas aquí en sus oídos, y es déjame oír mucho ruido para no escuchar. Y entonces Jesús nos vuelve a insistir, si vienes conmigo, es para que estés atento al que te quiere hablar. Y el que te quiere hablar empieza por tu corazón, porque ahí es donde habla Dios. Entonces Jesús nos invita a que nos demos cuenta, ¿para qué son los dones que Dios nos ha dado? Todos los días nos despertamos y funciona la mayoría de ellos, ¿no? Funcionan tus pies, funcionan tus brazos, funcionan tus oídos, funcionan tus ojos. Y Jesús te vuelve a repetir, si tus ojos, tus sentidos, no te sirven para mirar al otro y servir, entonces más vale que no los tuvieras. Pensemos pues en esta semana sobre esto que nos dice Jesús. ¿Para qué son los dones que Dios me ha dado? ¿En qué los utilizo? ¿En qué los invierto? En la segunda lectura, Santiago está hablando a una comunidad muy específica en aquel entonces y les reclama, porque era lo que él estaba viendo, y les dice, a ustedes los que tienen más dinero, los ricos, ¿para qué les sirve su dinero? ¿Para hacer injusticias? Dijo, porque si su dinero les sirve para hacer injusticias, más vale que no lo tuvieran. El dinero en sí, Dios no lo rechaza, es simplemente un medio. El dinero, el problema es lo que trae detrás. Si el dinero trae justicia, trabajo, solidaridad, amor, entonces ese medio es bueno. Si el dinero trae injusticia, mentira, robo, etcétera, entonces ese medio no te está sirviendo.
El punto no es generar riqueza en este mundo. El punto es si esta riqueza me está ayudando a llegar al cielo. Que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a cada uno según nuestras riquezas. Unos las medirán por la cartera, otros las medirán por el corazón, otros los medirán por los sentidos. Cada uno somos ricos en algo. ¿Para qué nos están sirviendo estas riquezas? Porque si no nos están sirviendo para acercarnos a Dios y al prójimo, entonces, dice Jesús, más vale que no las tuviéramos. Que nuestro Señor Jesucristo pues nos acompañe en esta semana a saber compartir sin criticar, a saber reconocer lo que los otros tienen sin señalar y a dejar de criticar y en lugar de criticar, señalar y rechazar, poder amar, escuchar, servir y con ello vivir la presencia de Cristo entre nosotros. Con esa intención vamos a continuar con nuestra Eucaristía. Nos ponemos de pie. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios?